El borrowing es una práctica lingüística que se ha utilizado durante los siglos, desde grandes exploradores que descubrieron nuevas tierras hasta nuestros días, donde la comunicación y la información están al alcance de todas y todas en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué significa borrowing? La traducción literal de borrowing se puede comprender como prestar, tomar u obtener, lo cual ya nos da un indicio de su papel en la formación de nuevas palabras. El borrowing consiste en tomar palabras prestadas de otro idioma y muchas veces utilizarlos sin traducción y así comenzar a emplearlas como lengua propia, ya que no existe otra manera de expresar una idea o nombrar un objeto en un idioma nuevo. A veces la ortografía o la pronunciación de la palabra se modifican ligeramente para adaptarse a la ortografía del idioma receptor, pero en la mayoría de los casos se conserva en su idioma. Por ejemplo, en el español decimos bistec, pero la palabra original viene del inglés beef stick. En el idioma inglés existen más de 1500 palabras que han sido prestadas a otras lenguas. Como ejemplo de borrowing en el idioma inglés tenemos siesta, viene del español y los angloparlantes lo utilizan para hacer un descanso generalmente al mediodía después de almuerzo. Por ejemplo, I will take a siesta o I will take a nap, lo cual tiene el mismo significado. El siguiente ejemplo de borrowing en el idioma inglés es chop chop. Proviene del idioma chino y se utiliza para apresurar o exigir rapidez. Por ejemplo, there is the bus, chop chop. El siguiente ejemplo de borrowing es bon appetit. Proviene del francés y es una expresión que se utiliza para desear a una persona el disfrute de sus alimentos. Por ejemplo, here's your meal, bon appetit. Como ejemplos de borrowing en el idioma francés, tenemos vintage. Es un anglicismo que se refiere a un objeto de estética de una época antigua. Por ejemplo, ta robe est très vintage. El siguiente ejemplo de borrowing es buzz. Es también un anglicismo que es mayormente utilizado en redes sociales para referirse a un contenido visto por una cantidad numerosa de personas. Por ejemplo, cette chanson sera un buzz. El siguiente ejemplo de borrowing en francés es overbooké. Se refiere a una persona que tiene mucho trabajo o que está muy ocupada. Por ejemplo, le médecin est très overbooké. Como ejemplos de borrowing en el español tenemos souvenir. Proviene del francés que significa recuerdo o memoria, pero se utiliza para nombrar a los recuerdos para los turistas. Por ejemplo, cuando viajes a París, me traes un souvenir. El siguiente ejemplo de borrowing en el idioma español es déjà vu. También viene del francés que significa literalmente ya visto, pero se utiliza para expresar el sentimiento o sensación de algo ya experimentado. Por ejemplo, acabo de tener un déjà vu. El siguiente ejemplo de borrowing es boutique. Proviene del francés que significa tienda de ropa. Por ejemplo, hay una nueva boutique cerca de mi casa. Sin embargo, existe otra especie de borrowing, el cual consiste en traducir las palabras de forma literal al idioma receptor. A esto se le conoce como long translation. Tenemos el caso de flea market, que viene del francés marché aux puces y a su vez tiene su equivalente en el español mercado de pulgas. Un segundo ejemplo tenemos la palabra sinao, de origen chino, que es en inglés brainwashing y en español significa lavado de cerebro. A continuación les dejaremos una actividad a realizar. ¿Puedes adivinar el origen de las siguientes palabras? Bien, se acabó el tiempo. ¿Lograron adivinar el origen de las palabras? Muchas gracias por ver este video.